Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Sean todos bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo internacional de conferencias de creadores de ciencia y arte, edición 2025, organizado por doctoras, doctores, postdoctorantes, en conjunto con el Colegio de Investigación Interdisciplinaria de Ciencias Sociales, AC-SIX. El día de hoy me complace presentar a Julián Grambralet Contreras. Julián es un profesional en la biología molecular con una amplia experiencia en bioinformática, genómica, cáncer y análisis de datos de secuencia. Egresado de la UAM Coajimalpa, ha desarrollado una gran trayectoria destacada en investigación, tanto en México como en Estados Unidos. Él se encuentra actualmente trabajando en la University of Colorado Anschutz Medical Campus, profesional en servicios en la investigación en el laboratorio de Witowski. Sus actividades principales son epigenética, dinámicas moleculares, docking molecular, análisis estadístico avanzado, desarrollo en R y Python. Aparte de todo esto, Julián se dedica a la divulgación científica. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dalia? Muchas gracias y encantado de estar por aquí, de poder platicarles un poco de lo que estamos realizando en el laboratorio. El tema que nos vas a hablar, del que nos vas a hablar hoy, Julián, es muy interesante. Habla sobre un mapa de regulación para entender por qué la leucemia linfoblástica aguda golpea más a niños y niñas latinoamericanos. Háblanos un poco de esto, danos un intro para saber qué es la leucemia y pues ya conforme vayan saliendo las dudas, pues ya te estaré preguntando, Julián. Sí, con mucho gusto. Bueno, la leucemia es como tal un cáncer en la sangre, ¿sí? Como tal, el cáncer está caracterizado por, bueno, células que crecen y que proliferan sin control aparente y que cargan ciertas mutaciones que, pues, le permiten justo al cáncer seguir sobreviviendo y, pues, prácticamente después de algún tiempo invadir a distintos otros tejidos, ¿sí? Sin embargo, en el o en el específico caso de las leucemias, pues no existe como tal una metástasis, porque ya como tal, al ser un cáncer en la sangre, pues está circulando por todos lados, ¿sí? Y este tiene origen en lo que se conoce como el tuétano o la médula ósea del cuerpo, que está justo en el interior en el interior de los huesitos, que es en el lugar en donde se produce la sangre, ¿sí? Así que, bueno, la sangre tiene un proceso en específico de producirse y dentro de ella hay distintos tipos celulares. Así que yo trabajo con una leucemia que ataca justo a las células B, que son las que producen los anticuerpos, así que se conoce como leucemia linfoblástica aguda de células B, y yo la estudio justo en pacientes pediátricos, incluso de meses de edad hasta por ahí de los 17 o 20 años también han llegado a presentar, aunque también es una enfermedad que puede dar en adultos, pero con mucha menor incidencia, aunque en pacientes pediátricos es el cáncer más común a nivel mundial, sí. Qué difícil es cuando vemos tu tema el ver la palabra niños y niñas, Julián. Dime qué es para ti el tratar muestras de pacientes que son pequeños, niños y niñas. Sí, es, la verdad es que sí es fuerte saber que estás trabajando con celulitas que vienen de personas que apenas siguen siendo infantes, que hace meses o hace muy poquitos años todavía ni siquiera se encontraban en este mundo. Y nos hace pensar un poco del lado de la ciencia en este asunto en donde siempre decimos, bueno, es que el cáncer es relacionado con el envejecimiento y también con los malos hábitos, porque pues la gente que fuma o la gente que consume grandes cantidades de alcohol o que tiene malos hábitos o muchos conservadores, etcétera.
pues dices, bueno, ya tiene como que todo un historial muy grande de malos hábitos por muchos años que seguramente le propiciaron la aparición de este tipo de cáncer. Pero cuando te pones a pensar en pacientes pediátricos, pues sabes que seguramente no fumaron jamás en sus pocos años o meses de vida o que tampoco tenían malos hábitos para que presentaran estas enfermedades. Así que justamente sí es fuerte trabajar con este tipo con estas edades tan cortas, pero de cierta forma también te motiva a decir, bueno, algo tenemos que hacer para que estos pacientes no sufran de esta manera y que no impacte sus vidas que apenas van empezando. Así que hay muchos esfuerzos por parte de muchas personas a nivel mundial que tratamos de entender qué es lo que hay detrás o qué es lo que surge tal vez en el desarrollo embrionario o en los primeros meses o días, semanas de vida que propicia la aparición de estas enfermedades tan atroces. Sí, hablar de cáncer es una palabra muy fuerte y relacionarla con niños aún más fuerte. Creo que es una de las principales enfermedades que está atacando a nivel mundial. Pero tú, ¿por qué centrarte en niños y niñas latinoamericanos? ¿Qué diferencia hay entre este grupo en específico con otros países asiáticos o europeos? ¿Qué diferencias hay? Claro, claro, buena pregunta, déjame. eh, Tengo por aquí unas diapositivas. Em, Bueno, lo que hemos visto en general es que, vaya, la leucemia linfoblástica aguda, que es a la que yo me dedico en el laboratorio en el que trabajo, pues tiene, como todas las enfermedades, es multifactorial, ¿sí? Así que podemos encontrar predisposiciones ya genéticas que nos pueden, digamos, despertar como tal un cáncer. Tenemos también aberraciones a nivel metabólico, es decir, las células no pueden producir o manejar muy bien todos los compuestos que se requieren para sobrevivir como tal o para utilizar energía para producir moléculas, para comunicarse entre ellas, pero también es innegable que hay un gran peso de las disparidades socioeconómicas y raciales a nivel mundial, ¿sí? La leucemia linfoblástica aguda, si bien es la de mayor prevalencia y el cáncer más común en niños en todo el planeta, es también el que más se ha podido curar en años recientes gracias al avance de la ciencia en tecnologías y en tratamientos muy dirigidos, muy avanzados. Pero claro, para poder nosotros dar el mejor tratamiento, no solamente tiene que haber un diagnóstico temprano, sino también una descripción específica de esta enfermedad, ¿sí? Es necesario conocer eh, primero, segundo, tercer nombre y los dos apellidos y su CURP de cada uno de los tumores, de cada una de las leucemias de los pacientitos, porque nos hemos dado cuenta que el cáncer es extremadamente heterogéneo. Así que incluso 100 pacientes con leucemia linfoblástica aguda, no para todos va a ser igual, porque ya hay subtipos de esta leucemia, ¿sí? Hay pacientes con leucemia linfoblástica aguda que presentan una mutación en algún gen, es decir, hay alguna modificación en este gen que no la hay en este mismo gen, pero en otro paciente. Así que para poder nosotros dar el mejor tratamiento, tenemos que conocer a profundidad los detalles de cómo se están comportando las células justo a este nivel, a nivel molecular. Y para poder hacerlo requerimos realizar estudios moleculares, los cuales en países latinoamericanos pues no se tienen ni siquiera las herramientas o las tecnologías para poder hacerlos. Así que a pacientitos que si nosotros les hiciéramos un análisis molecular, podríamos saber el tratamiento perfecto que podrían recibir, pues se les da parejo a todos prácticamente el mismo tratamiento. A algunos les va a servir, a muchos otros no. Así que aquellos pacientes que no tienen este nivel de diagnóstico molecular en específico, pues resulta ser que también son pacientes que vienen de países
como el nuestro, sí, la de países latinoamericanos. Entonces, sin dudarlo, este es un factor muy, muy importante. Pero ya si nos vamos a lo específico o a lo molecular, sí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde es un país con una diversidad eh, de ancestría inmensa, de pacientitos que ingresan a un hospital pediátrico con esta enfermedad, nos hemos dado cuenta que de 100 pacientes pediátricos, por ejemplo, sí hemos visto que por ahí de 40 llegan a ser hispanos, ¿sí? Personas con una ancestría latina, ya sean nacidos en México o en algún otro país de Latinoamérica o nacidos en Estados Unidos, pero padres nacidos en Latinoamérica, etcétera. Sí hemos visto que muchos llegan a ser hispanos, ¿sí? Y el resto es una combinación de todos los demás linajes o ancestrías. Así que eso es lo que hemos estado observando. Estos pacientes presentan una mayor incidencia, es decir, llegan más pacientes con leucemia linfoblástica aguda que son hispanos. Pero desgraciadamente no es solamente que presenten esto, sino que también incluso tienen un peor pronóstico, es decir, les va peor con esta enfermedad. Son los que luego tienen mayor número de caídas o los que llegan a ser más resistentes a los tratamientos. Wow, qué sorprendente escuchar eso. Oye, Julián, pero ¿cómo sabes que vienen, que son hispanos o ancestrías hispanas? ¿Cómo lo determinan? Claro, muchas veces es mm, haciendo los cuestionarios a los padres, a los tutores, aunque, claro, muchas veces son como la forma en la que ellos se perciben, ¿sí? Claro, si tú naciste en México, tú te vas a percibir como mexicano, pero muchas veces hay, incluso en nuestros países en Latinoamérica, también una combinación de distintas ancestrías, ¿sí? Por todo el asunto del colonialismo en años pasados, en donde pues teníamos el mestizaje, etcétera. Así que para nosotros estar seguros de que estos pacientes realmente pertenecen a, al- a la hispanidad, lo que tenemos que hacer es ya análisis moleculares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de nuestras células tenemos el núcleo, que es ahí donde se almacena el ADN. El ADN es una secuencia de letras donde hay unas cadenitas de moléculas y unas moléculas pegadas con otras, y ahí es como un recetario. Entonces, en ese recetario se encuentran las instrucciones para producir proteínas, que son las moléculas que se encargan de realizar las funciones en nuestra célula. Si pensamos en un transportador de glucosa, es decir, una proteína que va a ir a pegarse a la célula y va a ingerir glucosa, nosotros necesitamos unas instrucciones o un recetario para poder producirla, ¿sí? Así que lo que hacemos es, vemos ese recetario en los pacientes, por ejemplo, en personas de España, ¿sí? Y vemos ese recetario cómo está, qué dice, qué recetas tiene, qué modificaciones en específico tienen para cada una de las recetas, y pues ahí podemos sacar como consensos, ¿sí? Así que analizamos a 1 millón de personas de España y así podemos decir, ¿sabes qué? El recetario de España luce así. Así que cuando nosotros vamos en estos estudios y necesitamos saber la ancestría de las personas, hacemos ese análisis de recetario, por ejemplo, por así llamarlo, y lo que hacemos es decir, bueno, ya tenemos el recetario de esta persona y tiene cara de ser como un 80% recetario de México y un 20% recetario de España. Así nos damos cuenta que, bueno, esta persona nació en México seguramente, pero también parece ser que tiene alguna cierta ancestría de personas de España, etcétera. Así que de esa forma, a nivel molecular, ya es como nosotros podemos identificar de qué linaje ya en específico proviene cada una de las personas. Una vez que ustedes identifican
al paciente que tiene leucemia, su ancestría, que específicamente es hispano, ¿qué sigue en tu laboratorio? ¿Cuáles son las acciones a tomar para generar esta investigación que nos estás presentando? Bueno, lo que aquí en específico nosotros hemos encontrado es lo que se conoce como una correlación, ¿sí? Nosotros hemos visto que justo si estamos observando que hay una correlación entre el ser hispano y el que te vaya peor al tener leucemia linfoblástica aguda, pues nosotros vimos, ok, está esta correlación. Ahora, ¿qué tienen todos los hispanos que esté relacionado con la leucemia linfoblástica aguda? Así que lo que se ha hecho es, bueno, vamos a ver el recetario de los hispanos y vamos a ver todos aquellos genes, es decir, todas aquellas recetas que estén involucradas en la leucemia linfoblástica aguda o que tengan cierta participación con la leucemia linfoblástica aguda. Así que ahí encontramos que hay un gen, es decir, una receta que para todos los hispanos tiene como una modificación, ¿sí? En uno de los pasos de la receta, tiene una modificación que no está presente para otras de las ancestrías o para otros de los recetarios, ¿sí? Entonces, digamos que los recetarios de los latinos tienen en específico esta receta modificada que el recetario de las personas en Asia no está. Así, y justamente esta receta, es decir, esta proteína, juega un papel crucial en la leucemia linfoblástica aguda. Así que encontramos otra correlación por ahí. Y justo nos interesaba esto. Así que lo que hemos estado haciendo es tomar pacientitos con ancestría latina, ver cómo está esta mutación, es decir, cómo se encuentra este recetario y empezar a ver, ok, cómo se comporta, ¿sí? Porque lo que nos interesa es eso, saber qué es lo que está ocurriendo en este gen, de lo que propicia, si es que sí lo hace, que a los pacientes latinos pues les vaya peor. Entonces, este gen o este recetario se llama así, ARID55B, y bueno, es un gen que produce una proteína, ¿sí? Que está relacionada con el asunto de la diferenciación. Es decir, que pasemos de tener una célula que se encarga de producir la sangre, ¿sí? Dentro de nuestro tuétano, como les mencionaba, están las células que producen la sangre, que se conocen como células troncales o células madre, aunque el nombre correcto es célula troncal, células troncales hematopoyéticas. Hematopoyéticas quiere decir aquellas que producen la sangre. Así que esas células troncales hematopoyéticas se empiezan a dividir y esa división hace que empiecen a madurar. Así que van madurando, siguen como un caminito de varios estadios, hasta que llegan a ser ya una célula B madura, que son aquellas que van a producir los anticuerpos y que necesitamos todos para que cuando llegue una salmonela, pues estemos listos y tengamos defensas para poder sobrellevar la salmonela. Sin embargo, en la leucemia linfoblástica aguda lo que ocurre es que estos pasitos de diferenciación o de maduración de la célula B no se lleva a cabo correctamente y a veces puede quedar atascado, ¿sí? Uno de los genes o una de las proteínas involucradas en que este proceso se lleve bien es justo este gen ARID5B, ¿sí? Y este gen es el que nos encontramos estudiando actualmente porque es justo en donde encontramos esa diferencia o esa distinción para los pacientes con ancestría hispana o latina en comparación con pacientes, por ejemplo, de África o pacientes de Asia, ¿sí? Así que eso es lo que estamos tratando de dilucidar por ahora. Sin embargo, sí es importante aclarar algo, ¿sí? Estamos viendo correlación, pero correlación no significa causalidad. Y aquí
les quise poner dos ejemplos interesantes, ¿sí? Del lado izquierdo ven un gato que pues parece ser como si hubiera doblado el techo de metal, ya de pesar varios cientos de kilos, y es evidente que el gato no dobló esta estructura de metal, pero el gato ya está allí, ¿sí? Entonces, pues es una correlación el que el gato esté allí y la estructura esté doblada, pero no es la causa, ¿sí? El gato no dobló la estructura. Y otro interesante que ya es más aterrizado a lo científico porque ya tiene como tal un eje o es una gráfica. Entonces, esta gráfica en el eje de las Y, es decir, en el eje vertical, pues vemos el número de premios Nobel por, eh, por 10 millones de personas en su población, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos el consumo de chocolate per cápita. Entonces, estos son kilogramos por año por persona. Entonces, como vemos, hay una correlación entre el número de personas premiadas con el Nobel y el consumo de chocolate. Claro, en Suiza hay un muy buen sistema de ciencia y han habido varias personas premiadas. En Alemania también, en Noruega, en Suecia, y al mismo tiempo hay un gran consumo de chocolate. Eso quiere decir que si yo ahorita voy a consumir 15 kilos de chocolate como consumen casi en Alemania, ¿me van a dar el premio Nobel? Evidentemente no, porque no es causal el consumo de chocolate con el recibir el premio Nobel, solo es una correlación. Y eso es lo que estamos observando, no tan burdo, pero lo que tratamos de hacer es, o de dar a comunicar es que sí, es una correlación, todavía no hemos dilucidado la causalidad. Y eso es lo que estamos tratando de presentar justamente, eh, o, o- o de o de poder descubrir, ¿sí? Si este gen es justo la causa de que a los pacientes latinos o hispanos les vaya peor, o sigue siendo una correlación, ¿sí? Me preocupaste, Julián, porque casi no consumo chocolate. Oye, Julián, ya que estamos identificando hablas de genes, hablas de proteínas, hablas de mutaciones, cosas que podemos ver yo creo que en un anime, en un cómic, pero en realidad ya lo materializas tú en una enfermedad muy grave y específicamente que ataca a niños y a niñas. Ujú. Únicamente a ellos es donde hay más prevalencia de esta enfermedad. Sí, en específico la leucemia linfoblástica aguda es muy rara que se presente en adultos. Sí hay casos de leucemia linfoblástica aguda en adultos, pero justo en ellos se presenta otro tipo de enfermedad que también es cáncer en la sangre, pero en lugar de ser de células B, es de otro tipo de células que también tienen que ver con todo este asunto del sistema inmune y las defensas. Se llama leucemia mieloblástica aguda. ¿Sí? Pero también tenemos leucemia mieloblástica crónica, etcétera, ¿sí? La diferencia entre aguda y crónica es que, bueno, como el nombre lo dice, la aguda se presenta de pronto y empiezan a proliferar estas células cancerosas de manera muy intensa, y ya la crónica es como un poco más lenta, pero la enfermedad pues también va durando mucho más e incluso es ya difícil de diagnosticar de manera temprana, ¿sí? Así que esa es como que la distinción, pero en adultos también hay una gran incidencia de cáncer en la sangre. Ok. ¿Y cuál es la importancia en enfocarnos en el estudio de un gen en específico? ¿Qué hace ese gen sobre la célula y Ujú. en una célula que está mutada, como ya lo mencionaste tú anteriormente, que es una célula cancerosa?
¿Por qué enfocarnos en ese gen en específico? ¿Qué es lo que hace el gen sobre la célula y sobre las terapias Ujú, que comúnmente se utilizan para matar estas células? claro, pues en específico este gen sí se encarga como de pasar de una de las etapas de la maduración o del desarrollo de estos linfocitos B, digamos de la etapa 3 a la etapa 4. Y la etapa 4 a la etapa 5 ya es la 5 en donde es el linfocito B maduro y va a poder producir los anticuerpos como todos requerimos. Pero cuando se quede en esta etapa, digamos, 3 y este gen no puede servir como debería, pues no hay como ese salto de la 3 a la 4 o tal vez es un poco más tardado o más complejo para la célula, y eso pone en riesgo a la célula porque al quedarse ahí, le estás dando como que las herramientas perfectas para empezar a transformarse a ser a una célula leucémica, ¿sí? Sin embargo, no siempre es un solo gen el que está contribuyendo a esto. Muchas veces son varios genes, una orquesta de genes que están trabajando en conjunto para mostrar este fenotipo, es decir, para poder tener este comportamiento, porque a la célula, como a cualquier organismo, lo que le interesa es autoperpetuarse, ¿sí? Entonces, los organismos quieren garantizar la autoperpetuación de su especie. El cáncer también busca eso, así que tiene diversas estrategias para, eh, para garantizar eso. Así que les muestro aquí otro ejemplo de lo que estamos haciendo en el laboratorio, que justo tiene que ver aquí sí con un gen. La leucemia linfoblástica aguda em, ya tiene muchos años de estar siendo estudiada y cada vez hemos ido descubriendo más y más subtipos. Es decir, 100 niños se presentan al hospital con leucemia linfoblástica aguda. No puedes tratar a todos de la misma forma porque cada uno va a tener ciertas diferencias. Y cuando las diferencias son tan marcadas que discrepan totalmente un niño de otro, ya podemos estar frente a un subtipo en específico. A la fecha, se conocen alrededor de 23 subtipos de leucemia linfoblástica aguda, cada uno de ellos con manifestaciones clínicas incluso distintas, con características moleculares específicas, con respuesta a los tratamientos distintas y claro, en función de eso es como deberíamos ir perfilando los tratamientos. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una tecnología que ha permitido que gran cantidad de los pacientes puedan curarse de esta enfermedad. Esta nueva terapia se conoce como células CAR-T y lo que hacen es tomamos los linfocitos, es decir, las células del sistema inmune del pacientito, las llevamos al laboratorio, les ponemos como unos superpoderes y lo regresamos al pacientito. Y esto hace que las células vayan directamente a las células o estas células transformadas o mejoradas vayan directamente a aquellas células cancerosas y las destruyan sin afectar a ninguna otra célula, que es lo que, por ejemplo, ahora es el problema con la quimioterapia, que tiene una cantidad de efectos adversos inmensa y que, vaya, a los pacientitos pues les proporciona vómitos, se les cae su cabellito, están en un malestar total por mucho tiempo. Así que esta tecnología ha sido el día y la noche para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Por desgracia, además de no estar disponible para todos los países, para todas las personas, pues el cáncer siempre es más complejo de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Así que, así como hay resistencia a la quimioterapia en muchos de los tratamientos y para los pacientitos, ahora hemos visto que también hay resistencia a este tipo de tratamientos, a estas células CAR-T. Así que cuando nosotros nos pusimos a ver, bueno, hay 100 niños que están siendo resistentes a esta terapia. ¿Qué tienen en común? Así que nos dimos cuenta que muchos de los pacientes que presentan esta resistencia a esta nueva tecnología tienen o están clasificados en un subtipo en específico de la leucemia linfoblástica aguda.
la cual se caracteriza por tener una mutación en un gen, ¿sí? Una mutación es simplemente que en este recetario que les comentaba hay una modificación única en una de las recetas, pero todas las células de este pacientito o todas las células cancerosas de este pacientito tienen esta mutación, ¿sí? Así que va a tener su comportamiento en específico. Cuando nos pusimos a ver, es que estas células que cuentan con esta mutación son las que presentan mayor resistencia a esta nueva terapia. Así que es una buena noticia saber que al menos ya identificamos cuáles son las que se están volviendo resistentes. Pero ahora nos interesaba ver, bueno, qué es lo que están haciendo que las vuelve resistentes. Para esto utilizamos el analizar los recetarios, ¿sí? Es decir, analizar el genoma de muchísimas células al mismo tiempo y analizar patrones, que es justamente a lo que me dedico en el laboratorio, que es la bioinformática, que en resumen es utilizar lenguajes de programación y la computadora para pues dilucidar patrones en una gran cantidad de datos. Así que lo que hicimos fue comparar, bueno, las células que presentan esta mutación, o sea, que son células leucémicas que presentan esta mutación contra aquellas que también son leucémicas pero que no la presentan. Y bueno, les pusimos este tratamiento y vimos las diferencias. Así que utilizando los lenguajes de programación pudimos ver las diferencias y encontramos que hay un gen específico, es decir, como un recetario que está constantemente activado, todo el tiempo está siendo producido. Cuando nos dimos a la tarea de ver, bueno, qué es lo que hace este gen, bueno, produce una proteína que lo que se encarga es de transportar ácidos grasos, es decir, ve moléculas de grasa en el exterior y las ingiere dentro de la célula. Aquí nos, bueno, está siendo activo o está muy activado este gen, qué es lo que le da consecuencia a la célula. Así que cuando les tomamos fotos a las células y vimos cuando a la célula está mutada con este gen P53, el subtipo, contra la célula que no es mutada, pues nos dimos cuenta que en la célula mutada tenemos estas aglomeraciones de lípidos, que lo pueden ver aquí con flechas rojas, estas aglomeraciones en estas células y están llenas y atascadas de lípidos y distintos tipos de lípidos. Así que ahora lo que nos interesa ver es, bueno, eh, ¿será esto lo que le propicia a la célula ser resistente? Y si sí, ¿por qué medio? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué ventaja o por qué aprovecha la célula la presencia de esta enorme cantidad de lípidos para volverse resistente? Wow, que nuevamente digo, qué interesante es escuchar todo esto. Es por ello que existen muchas investigaciones en diferentes, enfocándonos en cáncer, pero diferentes tipos de cáncer, porque no todos los cánceres se van a comportar igual. Por eso te estás enfocando tú específicamente en algo, en un gen, que este gen lo que ocasiona es que la célula, esta célula cancerosa, célula de leucemia, crea sus propias defensas con algo que una persona sana, una célula sana, los utiliza, metaboliza esos ácidos grasos para diferentes funciones, y en cambio aquí este gen dice, ¿sabes qué? No. Esto lo vamos a ocupar por si viene alguien, en este caso la terapia que ustedes están ocupando, y nos quiere afectar como línea celular cancerosa. Vamos a ocupar lo que normalmente es bueno para alguien sano, esto lo vamos a ocupar como defensa para que no nos afecte. No nos afecte a qué grado, a que se vaya multiplicando, se vaya dividiendo esta célula y ocasionar qué en el individuo, en este caso en los niños. Sí, exacto. Son estrategias que utiliza la misma célula para, pues, garantizar su autoperpetuación, ¿sí? Así que
busca aquellas herramientas que le son útiles en función de lo que está experimentando. Claro. Por ejemplo, las bacterias todo el tiempo están proliferando y todo el tiempo están a propósito desarrollando mutaciones, porque a veces tenemos el concepto de esto que toda mutación es perniciosa o toda mutación nos va a afectar. Y no necesariamente, a veces es como una estrategia de supervivencia y esto las bacterias lo tienen totalmente dominado. Por ejemplo, em, cuando este problema de las bacterias que ya están siendo resistentes a los antibióticos empezó a tomar auge, es que las personas empezaron a dar cuenta que las bacterias tienen unos mecanismos increíbles para volverse resistentes a los antibióticos. Y es que justo incrementan sus tasas de mutación, es decir, cada que se duplican, vamos a mutar más. Y cada que nos duplicamos, vamos a mutar más y más. Para que cuando llegue un medicamento o un antibiótico, va a matar a muchas. Pero de todas esas mutaciones que surgieron después de tanto proliferar, van a haber algunas que eh, por mera casualidad pudieron adquirir mutaciones que les beneficia y les da resistencia a este antibiótico en específico. Por lo tanto, ahora estas bacterias van a sobrevivir, va a arrasar con muchas, pero estas pocas van a sobrevivir y van a poder seguir proliferando y autoperpetuar su especie. El cáncer, ahora hemos visto que toma estrategias similares. Cuando llega una quimioterapia y empiezan a detectar que, sabes que esta quimioterapia o esta radioterapia me está afectando, vamos a incrementar nuestras tasas de mutaciones. ¿Sí? Vamos a producir cada vez más mutaciones porque por puro azar voy a producir alguna o algunas células cancerosas que seguramente van a volverse o que seguramente van a traer esta resistencia a esta molécula en específico. Por lo tanto, en los tratamientos tiene que haber esos ciclos de quimioterapias, pero no la misma, sino solamente estás alimentando a un monstruo que cada vez se va volviendo más y más resistente a lo que le estás dando. ¿Hasta qué punto vamos a poder, desde tu punto de vista como investigador y enfocado a cáncer en específico, vamos a acabar con esto? ¿Crees que haya un límite o una terapia innovadora que haga que no pase esto, estas mutaciones donde el cáncer esquive estas terapias nuevas que van saliendo? ¿Crees que Ujú. podamos detener esto en algún momento? Pues no quiero sonar pesimista, pero ese discurso de la cura para el cáncer, en mi opinión, no existe. Y no es que no exista una cura para el cáncer, yo creo que podrán existir muchas curas para muchos tipos de cáncer, porque lo único homogéneo que podemos nosotros encontrar en el cáncer es que es heterogéneo. Es decir, lo único que tiene en común el cáncer es que es muy distinto. Siquiera dos mujeres que son hermanas gemelas que pueden tener cáncer de mama en la misma región cerca de la axila izquierda, su cáncer puede ser inmensamente distinto. A pesar de tener casi el mismo genoma, casi el mismo recetario, el cáncer puede propiciar que se modifique tanto que incluso no reconozcas que su cáncer proviene de personas que son parientes. Entonces, em, se tiene que casi individualizar los tratamientos porque el cáncer tiene estrategias que le permiten pues evadir prácticamente muchas de las terapias que ahora se van desarrollando. Así que por eso el diagnóstico es crucial y no solamente el diagnóstico, sino el detallado molecular de lo que estamos observando. Pero sí estoy seguro que a partir de estas investigaciones, y no solamente en la que yo trabajo, sino de las personas en todo el planeta que están contribuyendo a esto, es la forma en la que nosotros vamos a poder eh, tratar de mejorar al menos la calidad de vida de las personas que viven con esto. Y algo muy importante sí es no solamente quedarnos
con lo que cada uno hace en su laboratorio, porque si no se vuelve como una cámara de eco en donde ya solamente lo que tú estás investigando crees que es la verdad, sino abrirse a las opiniones de las demás personas y tratar de contrastar resultados con laboratorios que igual encontraron cosas opuestas a lo que tú estás describiendo o similares pero con ciertas diferencias y también sin dejar de lado lo multidisciplinario que es crucial. Por ejemplo, en los últimos años a mí me ha interesado mucho todo este asunto de la evolución porque hay conceptos en la evolución macroscópica de las poblaciones y de todo esto en lo que las personas que van a observar pájaros y todo eso, que muchas veces en la biología molecular incluso lo despreciamos o lo ignoramos porque decimos, bueno, pues es para las personas que van y van al bosque y observan animalitos y a nosotros en el laboratorio, pues eso no nos compete. Y la verdad es que también a las personas que van a observar pájaros, luego tampoco les importa mucho la biología molecular. Así que a mí sí me interesa encontrar los puntos de encuentro entre ambas disciplinas, porque el cáncer tiene un comportamiento de evolución darwiniana, tal y como lo tienen las especies a nivel macroscópico. Así que si nosotros podemos aterrizar conceptos de distintas disciplinas, por ejemplo, la evolución darwiniana, pues podemos entender o incluso mirar el cáncer desde otra perspectiva, lo cual nos va a traer beneficios de decir, no solamente encerrarnos en lo que ya sabemos, sino también escuchar las perspectivas de otras personas, todo en aras de mejorar la calidad de vida de los pacientes y encontrar, si se puede, al menos una de las curas para uno de los tipos de cáncer, claro. Julián, es increíble todo esto que nos has platicado. Estoy casi ni parpadeo, con la boca casi abierta de lo asombroso y me has abierto el tercer ojo, Julián. Casi, casi, te lo juro, porque solo te estás enfocando en una sola línea celular, en una sola enfermedad, en cáncer, en leucemia, en niños y niñas latinoamericanos y tienes un mundo de información. Y lo magnífico de tu trabajo, y creo que te lo he dicho ya múltiples veces aquí y cuando nos conocimos, es que tu trabajo es multidisciplinar, Julián, y eso es lo magnífico de la ciencia, lo magnífico de la investigación y lo magnífico de tu área, donde no nada más vas tú solo generando conocimiento, sino es que son varias personas que están creando una información tan tremenda que nos lo estás mostrando ahorita. Dime, Julián, tú eres, y lo dije hace un rato, creo, una persona que no eres parte de nuestra media promedio de investigadores e investigadoras aquí en México. Nosotros somos ya personas que vamos de los treinta y tantos hacia arriba y tú eres una persona muy joven. ¿Cómo es que entró en ti esas ganas de investigar, cuestionarse y llegar hasta donde lo que nos estás mostrando en esta presentación? Muy amable, Dalia. Sí, la verdad es que siempre fui una persona bastante curiosa desde muy niño. Me daba curiosidad prácticamente todo y hacía demasiadas preguntas. Y justo esta curiosidad nunca se me quitó y ya cuando empecé a darme cuenta un poco más de lo que sucedía a mi alrededor, me di cuenta que mi abuela vivía con una enfermedad degenerativa que le daba unos síntomas terribles y a mí me interesaba una preocupación, ¿no? Me interesaba entender qué es lo que le sucedía y sobre todo si había algo que yo podía hacer para mejorar su condición. Así que desde entonces me empecé a decidir por todo este asunto de la ciencia, porque a mí me interesaba el tratar de entender, bueno, qué pasa en las enfermedades, ¿sí? ¿Por qué la gente se enferma? Porque hay personas que no se enferman. Y justo esta motivación, pues, me orilló a encontrar la carrera que decidí estudiar, que fue biología molecular, porque, eh, pues, todas estas enfermedades, todas tienen una razón molecular detrás, porque nosotros estamos hechos de moléculas
que a su vez forman células, que tienen procesos moleculares para subsistir, que a su vez se juntan para formar tejidos, que a su vez comunican con otros tejidos a través de más moléculas. Entonces, el tratar de comprender cómo funcionan los organismos, a mí siempre me ha parecido interesantísimo. Así que es esto lo que creo que despertó en mí el querer tratar de entender cómo funcionan de manera saludable y normal en una condición sin enfermedad y después ya en una condición con enfermedad, qué diferencias existen. Wow, Julián, muchas gracias. Muchas gracias por participar en este primer ciclo de conferencias. Muchas gracias porque nos has expresado tanto esa y nos has inyectado esa emoción por cuestionarnos, por saber. Créeme que siempre que hablo contigo me dan ganas de ir al internet y estar buscando información de para saber un poco más, no ser tan sabio como tú en esta área en específico, sino que empaparme más y de todo esto para estar en más informada, porque hablamos de cáncer, pero no sabíamos en específico, en lo personal, algunas proteínas y genes modificados en una sola enfermedad. Te lo agradezco infinitamente, Julián. Agradezco nuevamente al comité coordinador, a SIX, agradezco también porque tenemos estos espacios en donde tú y yo podemos estar teniendo una charla, nos faltó el café nada más para sentirnos más a gusto. Espero que así como Julián, ustedes que nos están viendo, también les hayamos inyectado esa semilla del saber, del cuestionarse y créanme que la investigación nos abre puertas para cosas maravillosas. Creo que Julián no me va a dejar mentir. Crecemos tanto personal como profesionalmente. El saber nos da las pautas para crecer. Y pues, gracias Julián. ¿Algo que quieras decir para despedirnos ya de esta gran plática que hemos tenido tú y yo? Sí, agradecerte a ti, agradecer al SIX por, justo como comentas, permitirnos compartir lo que estamos haciendo, e invitarles a seguir sintonizando todas las demás conferencias con personas muy expertas en su área. Dejo mi contacto por si a alguien le interesa, mi LinkedIn y mi correo, y pues sí, motivarlos para que se acerquen a las personas que están haciendo ciencia en el país, porque es algo increíblemente maravilloso y enriquecedor. Personas en distintas áreas, no solamente en ciencias básicas, sino en ciencias sociales, en humanidades. Todos estamos tratando de contestar simplemente preguntas que dentro de cada quien, dentro de su trinchera, pues le interesan y todo es en función de simplemente tratar de estar mejor como en la forma en la que vivimos, que es en sociedad y que todos podamos cooperar entre las distintas áreas, porque así podemos fortalecer y el debate pues también puede crecer y no solamente estancarnos ni quedarnos en estas cámaras de eco. Así que los invito a que sigan sintonizando las pláticas del SIX y nuevamente muchas gracias. Gracias a todos.